El siguiente, por favor. Ya, lo primero que vamos a mencionar va a ser sobre lo que es los ancilostómidos, que en este caso lo que más nos importa sería ancilostoma duodenal y necator americanos. Como ya se había mencionado en la teórica, estos son antroponóticos. En este caso, ¿qué quiere decir? Que es exclusivo del ser humano. El ancilostoma duodenale, como mencionaba el doctor Martínez, fue descrito porque primera vez ha sido descubierto en el duodeno. Y el necator, su nombre ha sido, según mencionaban que ha sido porque se encontró más en lo que es en la zona geográfica del norte de América. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que es la morfología. Primero vamos a tener unas características diferentes tanto en lo que es ancilostoma duodenale y necator americanas. Primero, el tamaño. El tamaño del ancilostoma duodenale va a ser mayor a 1 centímetro, mientras que del necator americanos va a ser menor. La forma, como ven en la imagen, el ancilostoma duodenale va a tener la forma de C, una curva, mientras que en el necator americanos va a tener doble curva, va a estar más en una forma de S. El siguiente, por favor. Ya. Como vemos en las imágenes, lo que conlleva lo que es la cápsula bucal, tanto del ancilostoma duodenale y del necator americano son distintos. En el ancilostoma duodenale tiene 2 pares de dientes, como se ve en la imagen, mientras que el necator americano solo tiene 2 placas cortantes. Otra parte de su morfología que podemos distinguirlo va a ser lo que es la bolsa copulatriz. En este caso, esto se ve más en lo que son en los machos, mientras que en las hembras se va a ver lo que es una espina caudada. Su terminación en el ancilostoma duodenale va a terminar separadamente, como se ve en la imagen, mientras que en el necator americanos van a unirse y van a terminar como uno solo. Ahora, en las hembras, la espina caudada en el ancilostoma duodenale solo ella es la que va a tener la espina, mientras que en el necator americanos no se va a tener. Y algo más que mencionaba el doctor Martínez era de su vulva, que en el ancilostoma duodenale va a estar después del tercio medio, mientras que del necator americanos va a estar antes del tercio medio. El siguiente, por favor. También, algo que ha hecho mucho énfasis el doctor es que no vamos a poder diferenciar lo que son los huevos de ancilostoma duodenale con el de necator, ya que estas van a ser muy similares. Por eso no va a haber lo que... No se va a poder distinguir. El siguiente, por favor. Ahora hablemos del ciclo biológico. Algo que tenemos que saber antes. Perdón, esa parte me tocaba a mí. Ah, ya. Sí. Está bien. Buenas noches a todos los compañeros. Voy a continuar la explicación con el ciclo biológico. Tenemos que recordar que estos parásitos van a ser geogelmintos, es decir, que parte de su ciclo biológico tiene que cumplirse en la Tierra. Para hablar del ciclo biológico, comenzamos desde el hábitat de estos parásitos, que va a ser el yeyuno.
dado que, que este parásito presenta dimorfismo sexual, es decir, que hay machos y hembras, estos van a copular. La hembra elimina los huevos en las heces. Estas van a ser liberadas al medio ambiente y el huevo va a presentar blastómeras. No va a ser inmediatamente infectante. Va a requerir condiciones favorables por parte del medio ambiente, como ser la temperatura, la humedad, sombra y detritos orgánicos. Esto último es importante porque el huevo con la blastómera va a comenzar a desarrollar a las larvas rhabditoides. La larva rhabditoide L1 y L2, principalmente estas van a alimentarse de detritos orgánicos. Posteriormente se va a desarrollar la larva filariforme L3, que va a presentar una vaina. Esta ya deja de alimentarse de los detritos orgánicos y para parasitar al hombre, presenta dos características interesantes. Primero, va a presentar un tigmotropismo, es decir, una tendencia a pegarse a las superficies y además puede ingresar, su vía de infección es transcutánea, es decir, que atraviesa la piel. Este mecanismo de acción será por penetración activa. Logra ingresar secretando enzimas histolíticas y usualmente la parte de la piel que suele ser frecuentemente característica de su ingreso sería los pies. En cuanto ingresa, invade el tejido, pasa a la circulación venosa, llega hasta la vena cava inferior, asciende hasta el corazón. De ahí parte hasta la arteria pulmonar y de la arteria pulmonar llega hasta los capilares. Y recordemos que esta parte, la forma infectante es la larva L3. Y en cuanto llega a los capilares, ya no hay, por así decirlo, ya no tiene mucho espacio. Entonces, atraviesa la membrana alveolo-capilar, es decir, pasa del capilar hacia el alveolo. Y dado que hay un cambio de ambiente, la larva L3 muda a su forma L4. Posteriormente va ascendiendo por el árbol árbol bronquial hasta la tráquea y vuelve a ser deglutida por el esófago, ingresa hasta el intestino delgado y pasa a desarrollar su forma L5 y posteriormente al adulto. Ese es el ciclo biológico normal. Hay tres variaciones en la vía de infección. Sí, tres. En la primera, como ya indiqué, era la vía transcutánea. La segunda es que sea una vía oral, es decir, que, por ejemplo, en el caso de los niños, ellos usualmente, digamos, tienen esa tendencia hacia la geofagia, es decir, que comen tierra, tal vez por accidente o tal vez por curiosidad, pero la cuestión es que si esta tierra está contaminada con larvas L3, que son la forma infectante, puede saltarse el ciclo de luz, pasando directamente al intestino, siendo deglutida por el esófago, hacia el esófago. Recordemos que está envainada, entonces gracias a esa vaina puede resistir la acidez, los jugos gástricos y pasar al intestino delgado. Para mudar a larva L4 va a invadir la mucosa
y va a pasar por lo menos unos 10 días ahí, y después de mudar al L4 abandona la mucosa, pasa a la luz intestinal y muda a su forma L5 y posteriormente adulto. Un ciclo directo, ese sería un ciclo directo. También hay otra vía que sería de igual manera por la ingestión oral, por vía de infección oral, pero esta vez tiene la capacidad de invadir la mucosa oral, es decir, puede ingresar por las encías y, como si fuera un ciclo normal, buscaría la circulación, posteriormente llegaría hasta el corazón, las arterias pulmonares, atraviesa la membrana alveolo-capilar y continúa su ciclo. También está no una tercera vía, sino que puede atravesar por la vía transcutánea, pero puede quedarse en los tejidos musculares y mantenerse quiescente, es decir, mantenerse inactiva por un par de meses, pero posteriormente puede volver a continuar su ciclo biológico. Bueno, eso sería el ciclo biológico. De esto podemos recordar que sí, la mayoría de casos suele ser asintomática y en base a cómo desarrolla su ciclo se dan las complicaciones, las manifestaciones clínicas, como el síndrome de Loeffler, la ancilostomosis aguda y la anemia. Eso será de acuerdo a la cantidad de parásitos que ingresen. Si es que la carga parasitaria es baja, entonces se puede mantener como asintomático. El hábitat es el yeyuno, pero si es que la carga parasitaria es muy alta, entonces puede ascender hasta el duodeno. Eso sería todo sobre el ciclo, creo. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, adelante. Ya. Entonces, ya. Aquí tenemos un pequeño resumen de las características biológicas de Ancylostoma y Necator americans. Como verán, los huevos, bueno, van a tener más cantidad de potencial biótico, lo que es Ancylostoma, a diferencia de Necator americanus. Si se dan cuenta, es de 10.000 a 20.000 y menor a 10.000 va a ser de Necator americanus. Llegan adultos. Este concepto lo quiero dar porque eso va a ser muy importante para saber cómo va a ser las manifestaciones clínicas o cómo nos puede llegar a afectar el parásito como tal. Entonces, ¿cómo llega adulto? Ancylostoma de 30 a 50 días y Necator americans de 40 a 50 días. Ingesta. ¿Cuánto se tiene que alimentar un ancylostoma? 0,2 ml y Necator americans 0,05 ml. La transmisión. Como ha hablado mi compañero, Ancylostoma tiene una transmisión oral, a diferencia de Necator americans. Larva que siente, como se habló, sí, va a ser. Este mecanismo como tal es cuando la larva filariforme entra, se podría decir, se entra a los tejidos porque desaparece. Esa manifestación se la va a llamar como larva currens, pero es inmediata. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entra a lo que es la vía transcutánea, va a los músculos y es una pequeña manifestación. Va a ser rápida y es como si quedara dormido. Y el doctor mencionaba que esto lo podría activar si la persona estaría con fiebre o con unas manifestaciones clínicas que condicionarían que se active esta larva que siente. En la longitud de en la longevidad de los adultos va a ser, Ancylostoma dura más
tiempo en el organismo, es de 1 a 3 años. Y Necator americans mucho más, por supuesto, de 3 a 10 años. Seguiremos. En aquí podemos observar lo que efectivamente veíamos cómo eran el parásito. Van a tener una placa de dientes en la cuestión que es Ancylostoma duodenale. En aquí podemos ver la placa que hemos visto en laboratorio. Vemos esta característica como tal, el doctor no nos mencionó. Puede ser una continuación del esófago, pero mucho que no nos mencionó. Pero esto es un ancylostoma duodenale. ¿Y cuál es la diferencia que nos va a hacer dar entre los dos? Entre los machos va a haber una diferencia abismal, que es el primordio genital, pero sus espículas, como tal, como mencionó mi compañera anteriormente, y voy a retroceder aquí. Esta característica. Las espículas son estas. Si te dan cuenta, de Necator americans va a dar lo que es una unión. Y a diferencia de Ancylostoma duodenale va a estar separada. También quiero hacer una característica en lo que es los huevos y no tenemos que olvidarnos de eso. Los huevos. Estos son los blastómeros. Este es el blastómero. Cuando sale mediante el fecalismo sale el huevo, entonces se van a formar los blastómeros y va a haber una división como tal de 2 blastómeras. El doctor Martínez lo menciona como blastómeras y la doctora Durán lo menciona como blastómeros. En sí serían blastómeras, que se van a dividir en 2, después en 8, hasta llegar a 16, y así conformando lo que es la larva. Recordemos que todos son geohelmitos. Ya, pero ¿cómo nos va a llevar a la enfermedad esto? Digamos, podemos cursar la infección, podemos pasar la infección, pero la enfermedad como tal, ¿qué características nos van a suceder para que tengamos la enfermedad como tal? Entonces tenemos que tener en cuenta los factores del parásito como los factores del hospedador. Como bien ha mencionado, el ciclo de Lowe's va a pasar, pero va a depender de la carga parasitaria como tal. La cantidad de las larvas filariformes, que eso tenemos que tener en cuenta, que tienen que seguir el ciclo de Lowe's. Si completan su ciclo de Lowe's, entonces vamos a tener las manifestaciones clínicas como tal, con una alta carga parasitaria. Tenemos que hacer la cuantificación de adultos y tenemos que saber la especie de parásito que nos está infectando, porque no es lo mismo que nos parasite a Ancylostoma duodenale que Necator americans, porque Necator americans, como hemos mencionado anteriormente, es 0,05 de lo que se alimenta, a diferencia de Ancylostoma duodenale, que es 0,2. Pero en los factores del hospedador, ¿qué va a hacer? Nosotros como tal, que esto se va a suceder en zonas endémicas, donde el consumo de alimentos elevados en hierro es bajo. Consumen usualmente papas, carbohidratos, no consumen mucho hierro. Entonces, la cantidad de hierro en el metabolismo va a estar bajo y va a afectar también al hospedador. Las reservas de hierro que tenemos que saber es que está la ferretina como tal, la ingesta de hierro. Y los alimentos que tendríamos que dar a estas personas como tal serían alimentos, si tenemos un problema económico como tal, no le podemos recomendar a una persona que compre carne, que compre, qué sé yo, que tenga más elevado hierro, que sea camarones o pescado. Le tendríamos que decir unas cosas más elementales y que se pueden seguir al consumo diario. Puede ser las lentejas. Las lentejas son un elemento, son baratas, o cuestan 4 bolivianos, así. Entonces tenemos que ver también la facilidad del paciente como tal. En los mecanismos de acción, si bien aquí hemos visto, va a estar en la fase invasiva. La fase invasiva, como se anteriormente lo han nombrado en Ascaris lumbricoides, es todo el ciclo de Lowe's. Entonces, ¿en dónde va a ocurrir esto?
¿Dónde va a ocurrir la acción histolítica? La acción histolítica va a ocurrir cuando la larva filariforme envainada va a penetrar la piel. Ahí va a hacer la acción histolítica. Y la acción proinflamatoria como tal, el organismo se tiene que defender. La acción inmunoalergénica como tal. La inmunoalergia, los eosinófilos van a querer protegernos y como tal va a haber una reacción inmunoalergénica. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas en la fase invasiva van a ser dermatitis. ¿Por qué dermatitis? Porque está atravesando el parásito y aún tantos parásitos que pueden estar en la tierra perforando la piel, va a hacer que la persona se rasque, igual va a entrar bacterias, va a contaminarnos. Entonces, el prurito lo mismo, entran los parásitos envainados, la persona va a rascarse. Puede sobreinfectarse por bacterias, efectivamente se va a sobreinfectar por bacterias, porque con tanto contacto con la tierra ya sabemos que tiene bacterias. El síndrome de Leufer. El síndrome de Leufer, bueno, le va a dar a la persona. ¿Por qué le podría dar a la persona? Porque recordemos que la persona está cursando con la infección. No es lo mismo infección que enfermedad. No puede haber una enfermedad sin infección, y eso lo recalcó mucho el doctor. Entonces, para que haya un síndrome de Leufer, tiene que haber alta carga parasitaria. ¿Y cuáles son los síntomas del síndrome de Leufer? Tiene que haber fiebre. ¿Por qué va a haber fiebre? Los parásitos están ingresando al organismo, a la sangre, y cuando ingresan a la sangre, va a haber esa respuesta de los neurotransmisores del cerebro, va a haber una respuesta del cerebro. Entonces, ¿qué va a activar? Va a activar lo que es la fiebre para defendernos. Después la tos. Cuando nosotros nos atragantamos, queremos expulsar lo que nos ha trancado en la garganta, ¿verdad? Entonces, cuando el parásito pasa lo que es la membrana alveolo capilar, va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. El organismo va a querer expulsarlo y por ende, como están yendo por los bronquios, porque ya hemos mencionado lo del ciclo de Lowe's, entonces va a querer expulsarlo y va a haber tos. Dos características fundamentales del síndrome de Leufer, que hay que recalcarlo muy bien. Ahora, en la fase de estado es cuando él ya ha llegado a su vida, ya es adulto, ya copulan, y recordamos esto. ¿Cómo ustedes creen que el parásito va a juntarse el macho con la hembra? Pues simple, porque ellos no dicen algo muy peculiar que el doctor comentó, no dicen nos vamos a juntar para copular. Ellos tienen quimioreceptores. Efectivamente, esos quimioreceptores van a hacer que ellos se junten y al ver a quimioreceptores, entonces van a poder copular. Al llegar a la fase de estado, hay que nombrar también que al tener sus dientes se van a enganchar a lo que es la mucosa y la submucosa, que está, ya sabemos, altamente irrigado y se va a alimentar es un hemotisular, o sea, de sangre. Tienen anticoagulantes, eso, como dice, anticoagulantes no va a permitir que se coagule la sangre. Y en así, cuando podemos decir, cuando estás saciado, muerde en un lado y después va a otro lado a morder. Y en ahí hay una hemorragia, hay una acción traumática como tal. Eso también tenemos que recordar. Estaba en esto. Va a haber en ocasiones cuando el síndrome de Leufer o cuando hay una alta carga parasitaria, va a haber, o cuando está muy crónico la enfermedad, va a haber dolor abdominal característico, pero también tenemos que recordar que no solamente ancilostoma duodenal le puede causar esta enfermedad, o sea que no solo puede causar esta sintomatología. Entonces, debilidad, fatiga, diarrea sanguinolenta, eso sería disentería. Hematíes, anemia aguda, no me da. Si ustedes se ponen a pensar, no me da para decir que tiene ancilostoma. O sea, entonces estamos diciendo que normalmente es asintomática, pero no puedo concluir con esto que tenga un ancilostoma. Se menciona también a la enfermedad de Wakanda, náuseas, vómito, irritaciones, tos, disnea. Igual, si se dan cuenta, no nos dice mucho.
Entonces, ¿qué características podemos tener si nos puede dar ya? Nos mencionan que vamos a tener una anemia ferropénica, que es una anemia microcítica, micro, como ustedes saben, es pequeño. Entonces va a ser unos eosinófilos pequeños y hipocrómica, bajo color. O sea, unos eosinófilos pequeños y pálidos. Entonces, nos va a ser una característica de lo que es la anemia tropical. Si se recordará muy bien, también sabemos que la triada tropical o la triada de los geomitos está conformada por Ancylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis y Trichuris trichura. Pero ya, en ende, vamos a hablar de lo que son las principales manifestaciones clínicas de la anemia. La palidez, debilidad, somnolencia, fatiga, pero ¿solo Ancylostoma duodenale me puede causar anemia? No, pero si viene de una zona endémica donde sabemos que es primordial, porque recordemos que nosotros somos un país endémico en Ancylostoma duodenale, Trichuris trichura, aparte de que hay otros parásitos que nos pueden causar, como ejemplo la malaria. Entonces no podemos decir simplemente que es Ancylostoma duodenale. Entonces tendríamos que hacer un hemograma, tendríamos que ver las manifestaciones clínicas, tendríamos que ver muchos aspectos como tal. En cuestión de profilaxis, alguien me dice, no sé, si quieren, y si me dicen no, entonces está bien. ¿Qué está mal en esta medida de profilaxis? ¿Nadie? Porque es una medida de profilaxis que el doctor nos ha mencionado. En la teórica no como tal, pero en su libro menciona. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Me oyen? Sí, sí, se escucha. Ya, entonces nadie me dice. Perfecto. Esta medida de control como tal es el uso de calzados o sandalias. No es una medida de control como una medida de profilaxis como tal, porque eso es lo que tendríamos que usar. Por una medida de profilaxis es cuando nosotros vamos a hacerlo, ¿no? Y la medida de control es cuando incorporamos a la población. Entonces, la profilaxis en esta medida de control está muy mal. ¿Por qué? Porque recordemos que en estas zonas endémicas, donde hay Ancylostoma, Strongyloides stercoralis, que son los dos parásitos que entran por esta vía transcutánea, no puede funcionar esta medida por el calor, porque es un lugar caluroso, entonces eso lo va a matar. Y una persona no le puede decir, usa zapatos. Tal vez a un turista, sí, pero a una persona que está en una zona endémica no le puedes decir eso. Entonces, tendremos que ver más a profundidad lo que es la profilaxis y las medidas de control. Bueno, en cuestión de las medidas de control son las mismas que Ancylostoma duodenale y Strongyloides stercoralis, pero se ha nombrado lo que es el WASH-IT. ¿Qué es WASH-IT? WASH-IT es dotación de agua, dotación de alcantarillado, educación a la población. Tenemos que saber eso también como tal. Nosotros nos estamos formando como médicos, entonces sí tendríamos que saberlo. Ya. Entonces, como mencionaba anteriormente la compañera en Ancylostoma, el fecalismo, evitar el fecalismo, porque la doctora nos comentó eso, evitar el fecalismo no se puede. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, ¿qué? Cambiar el vital por el fecalismo, porque no se puede, entonces tendríamos que decir dotación de alcantarillado. ¿Qué me faltaría? No sé si tienen alguna pregunta. Con eso concluiría mi explicación. Muy bien, compañeros. Si alguien tuviera alguna pregunta o algún aporte que desee hacer en relación al tema o algún aporte sobre alguna pregunta que se pueda realizar en el parcial, más que todo en el práctico, entonces es bienvenido y adelante, ¿no?
Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, también lo importante que nos está mostrando es las plaquitas, ¿no? Que se han mostrado entonces en el ROTE en relación a estos dos temas. Entonces, espero que concluyendo este tema, darles una felicitación y muchísimas gracias por el aporte que se ha realizado de los compañeros de Ascar y Lumbricoides y también de este tema. Muchísimas gracias. Esto es algo nuevo, claro, que se está realizando para utilizarlo como un recurso, ¿no? Entonces, para utilizarlo como un recurso y que, como se da, por decirlo así, un repaso, ¿no? Para que ustedes ya puedan después complementar, ¿no? Estudiando. Entonces, por favor, sáquenle provecho esta semana a los demás compañeros que van a exponer. Su participación, por favor, sí es muy importante que estén todos para que todos puedan aportar algo, para que puedan aportar alguna pregunta, para que puedan hacer algún énfasis a lo que dijo algún doctor o tal vez alguna pregunta, ¿no? O algo que sea relevante, importante. Entonces, el día de mañana, por favor, nos estaríamos viendo y por favor, su participación es importante, muchachos, para que ingresen a la reunión. Espero que les haya ayudado y una vez más, muchas gracias y felicidades. Si alguien quiere decir algo, entonces adelante. Bueno, muchachos, entonces que tengan una buena noche. Muchísimas gracias a los compañeros y el día de mañana contamos con su participación con el siguiente tema. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Hasta luego, muchachos.